Es el conjunto de normas jurídicas, principios y doctrinas que regulan la actividad de los comerciantes, los bienes y cosas mercantiles y la negociación jurídica mercantil. ¿Qué es el derecho mercantil? Es el conjunto de normas jurídicas, principios y doctrinas que regulan la actividad de los comerciantes, los bienes y cosas mercantiles y la negociación jurídica mercantil. ¿Qué es derecho mercantil? Es el conjunto de normas jurídicas, principios y doctrinas que regulan la actividad de los comerciantes, los bienes y cosas mercantiles y la negociación jurídica mercantil. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? Es- Son 6: poco formalista, rapidez, adaptabilidad, tiende a ser internacional y seguridad jurídica. Son 5 entonces. 1, poco formalista; 2, rapidez; 3, adaptabilidad; 4, tiende a ser internacional; y 5, seguridad jurídica. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? Poco formalista, rapidez, adaptabilidad, tiende a ser internacional y seguridad jurídica. ¿Cuáles son las características del derecho mercantil? ¿Quiénes son comerciantes? Toda persona individual o jurídica que en nombre propio, con ánimo de lucro y de forma permanente se dedique a la industria de la producción o transformación de bienes o prestación de servicios, a la intermediación en la circulación de bienes o prestación de servicios, a la banca, fianzas y seguros y los auxiliares de los anteriores. ¿Quiénes son comerciantes? Toda persona individual o jurídica que en nombre propio, con ánimo de lucro y de forma permanente se dedica a la industria de la producción o transformación de bienes o prestación de servicios, a la intermediación en la circulación de bienes o prestación de servicios, a la banca, fianzas y seguros y en los auxiliares de los anteriores. ¿Cuál o quiénes son comerciantes? ¿Quiénes son comerciantes? Definición. Otra pregunta. ¿Cuál es el comerciante social? Es toda sociedad organizada bajo forma mercantil. ¿Cuál es el comerciante social? Toda sociedad organizada bajo forma mercantil. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? Los títulos de crédito, la empresa mercantil, los patentes de invención y modelo, marcas, los nombres, avisos y anuncios comerciales. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? Los títulos de crédito, la empresa mercantil, las patentes de invención y modelo, marcas, los nombres, avisos y anuncios comerciales. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? Los títulos de crédito, la empresa mercantil, las patentes de invención y modelo, marcas, los nombres, avisos y anuncios comerciales. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? Los títulos de crédito, la empresa mercantil, las patentes de invención y modelo, marcas, los nombres, avisos y anuncios comerciales. ¿Cuáles son las cosas mercantiles? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Títulos de crédito: 1, 2, empresa mercantil; 3, patentes de invención y modelo; 4, marcas; 5, los nombres; 6, avisos y anuncios comerciales. ¿Cuáles son los principios del derecho mercantil? 1, buena fe; 2, verdad sabida; 3, toda prestación se presume onerosa; 4, intención de lucro; 5, ante la duda debe favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación. Otra vez, ¿cuáles son los principios del derecho mercantil? Buena fe, verdad sabida, toda prestación se presume onerosa, intención de lucro, ante la duda debe favorecerse las soluciones que hagan más segura la circulación.
Bien. Pregunta 7. ¿Cuáles son los requisitos para ser comerciante? Tener capacidad para contratar y obligarse. ¿Cuáles son los requisitos para ser comerciante? Tener capacidad para contratar y obligarse. ¿Cuáles son los requisitos para ser comerciante? Bien. Pregunta número 8. ¿Cuál es la excepción al requisito de capacidad? Cuando un incapaz haya obtenido una empresa mercantil a título gratuito, cuando un comerciante individual sea declarado en estado de interdicción, sería número 2, pero siempre que un juez competente decida con dictamen de experto que la negociación puede continuar. Entonces tenemos dos excepciones. Uno, cuando un incapaz haya obtenido una empresa mercantil a título gratuito, y cuando un comerciante individual sea declarado en estado de interdicción, siempre que un juez competente decida con dictamen de experto que la negociación puede continuar. Entonces estamos hablando de dos casos. Es cuando un incapaz a título gratuito le dan una empresa mercantil. Ese sería el primer caso. El segundo caso sería cuando un comerciante individual ya operando sea declarado en estado de interdicción. Entonces, en ese caso, el juez competente, con un dictamen de experto, tendrá que tomar la decisión si el comerciante individual puede continuar con la operación de la empresa mercantil. Entonces, ahí tenemos dos excepciones al requisito de capacidad, en caso el juez competente le dé trámite o apruebe, digamos, ese tipo de situación. ¿Cuál es el requisito para ser comerciantes para los extranjeros? Inscribirse en el registro mercantil. Entonces aquí sería el requisito importante para los comerciantes cuando son para los extranjeros, cuando son extranjeros. Inscribirse en el registro mercantil. ¿Quiénes no son comerciantes? Los profesionales liberales, los artesanos que no cuenten con establecimiento o trabajen por encargo, y los que se dediquen a actividades agrícolas y negocien con los productos de su propiedad. Entonces, básicamente los profesionales no son comerciantes. Los artesanos que no tengan un establecimiento o que operen por medio de encargo no son comerciantes. Y también no son comerciantes los que se dedican a la agricultura, toda vez negocien con productos de su propiedad. Bien, pregunta 11. Si un ingenio se dedica a la siembra de caña y negocia con producto propio, ¿es comerciante, sí o no? Y sí es, porque está organizado bajo una forma mercantil. 12. ¿Cuáles son las sociedades organizadas bajo forma mercantil? 1. La sociedad anónima. 2. La sociedad en comandita por acciones. 3. La sociedad colectiva. 4. La sociedad de responsabilidad limitada. 5. La sociedad en comandita simple. Y 6. La sociedad de emprendimiento. Entonces tenemos una nueva que es la sociedad de emprendimiento. ¿Cómo obtiene su personalidad una sociedad mercantil? La obtiene con su inscripción en el registro mercantil. ¿Cómo obtiene su personalidad una sociedad mercantil? Con su inscripción en el registro mercantil. 14. ¿Cuándo se hace constar la constitución de la sociedad y sus modificaciones? ¿O cómo se hace constar? Mediante escritura pública. En la época antigua, ¿cómo se le denominaba a la figura del comerciante? Pues se le llamaba mercader. 16. ¿Cuáles son las diferencias entre las sociedades comunes y especiales? Las sociedades especiales son todas las sociedades anónimas. Tienen propia ley, tienen un objeto determinado. Las comunes se rigen por las disposiciones del Código de Comercio y son las mencionadas en el artículo 10, en el artículo 10. 17. ¿Cuáles son las instituciones y entidades descentralizadas? Bueno, la pregunta sería, ¿las instituciones y entidades descentralizadas son comerciantes? No son comerciantes, pero pueden ejercer actividades comerciales. Las entidades e instituciones descentralizadas
No son comerciantes, pero pueden dedicarse al comercio en algunas actividades, no como actividad principal. ¿Cómo se diferencia una sociedad mercantil a una civil? Bien, por la forma que adoptan. Si es una de las formas contenidas en el Código de Comercio, la sociedad es mercantil. De lo contrario es civil, y la sociedad civil se inscribe en el registro electrónico de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación y las sociedades mercantiles en el registro mercantil. Entonces hay que recordar que las sociedades civiles se inscriben en forma electrónica en el Ministerio de Gobernación en el registro electrónico de personas jurídicas y las mercantiles en el registro mercantil. Ahora, ¿cuáles son los criterios para diferenciar una sociedad mercantil a una civil? Y existen tres criterios para diferenciar una sociedad mercantil a una civil. Tenemos el criterio profesional, el criterio objetivo y el criterio formal. En el criterio profesional nos referimos a que es mercantil cuando interviene en la relación jurídica un comerciante. Entonces esto está basado en la profesión. En el criterio objetivo nos damos cuenta que es mercantil cuando la naturaleza del acto es comercial. Entonces en el criterio objetivo está centrada en el acto, y el criterio formal, que es mercantil cuando adopta las formas de ley. Entonces, en los tres criterios para distinguir o diferenciar una sociedad mercantil a una civil, tenemos tres, nuevamente: profesional, objetivo y formal. Profesional se refiere al rol, el objetivo al acto y el formal a la ley. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los criterios para diferenciar una sociedad mercantil a una civil? 1, profesional. 2, objetivo. 3, formal. Otra vez, ¿cuáles son los criterios para diferenciar una sociedad mercantil a una civil? Son 3. 1, profesional. 2, objetivo. Y 3, formal. Bien. ¿Cómo se forma una sociedad mercantil de una asociación? ¿Cómo se diferencia una sociedad mercantil de una asociación? Bien. Número 1. En la sociedad el vínculo se da entre los socios y en la asociación el vínculo es entre asociados y asociados con asociación. Entonces, en la sociedad el vínculo se da entre los socios. El vínculo existe entre los socios en la sociedad. Ahora, en la asociación el vínculo es entre asociados y asociados con asociación. Bien, el fin de la sociedad es el de lucro. La asociación no es lucrativa, aunque puede a veces lucrar, pero las ganancias se utilizan para el patrimonio de esta misma, mientras que en la sociedad, cuando obtiene beneficios por lucro, se reparte entre los socios. Entonces estamos hablando de que la sociedad es puramente mercantilista y la asociación no es lucrativa. Muy bien. Ahora, cuando hablamos cuál es el plazo por el cual debe constituirse una sociedad mercantil, es un plazo pactado voluntariamente por los socios en la escritura constitutiva y de forma definida. Bien, ahora la definición es: ¿qué es una empresa? Es el conjunto de trabajos, elementos materiales y valores incorpóreos coordinados sistemáticamente para ofrecer al público bienes y servicios con ánimos de lucro. ¿Qué es una empresa? Es un conjunto de trabajos, elementos materiales y valores incorpóreos, y están coordinados sistemáticamente para ofrecer al público bienes y servicios con ánimo de lucro. Una empresa es conjunto de trabajos, elementos materiales y valores incorpóreos, y están coordinados sistemáticamente para ofrecer al público bienes y servicios con ánimo de lucro. Muy bien. Nuevamente, ¿qué es una empresa? Es un conjunto de trabajos, elementos materiales y valores incorpóreos, y están coordinados sistemáticamente para ofrecer al público bienes y servicios con ánimo de lucro. Que abarca legalmente el concepto de transmisión, contratos de compraventa, donaciones, aportaciones y sucesión hereditaria. ¿A qué se le conoce como avivamiento? A la fama mercantil.
¿Cuál es la prohibición de la concurrencia? Bien, es la que establece que quien enajena una empresa mercantil no puede iniciar una nueva empresa con el mismo o análogo objeto al anterior durante los próximos 5 años a la transmisión, salvo pacto en contrario. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la prohibición de la concurrencia? En otros términos, es de que la persona quien vende una empresa mercantil no va a poder iniciar una nueva empresa que haga algo parecido o similar o lo mismo durante 5 años, a menos que haya un pacto en contrario. Entonces, un ejemplo de esto sería en la prohibición de concurrencia, es de que, digamos, una persona es dueña de un restaurante, ¿verdad? Que está hecho como una empresa mercantil, ya que crea cierto producto de, por ejemplo, hamburguesas veganas. Si esa persona vende esa empresa, no se puede dedicar a abrir una nueva después de venderla durante 5 años. Ahora, ¿por qué es que la legislación hizo esto? Bueno, porque la persona que vende, si tiene alguna fórmula o algún tipo de fama al vender la empresa, al crear una idéntica, podría afectarle el rendimiento de ganancias o el rendimiento operacional a la persona que le vendió el derecho. Bien. Pregunta 26. En el usufructo o arrendamiento de la empresa mercantil, ¿se da la prohibición de concurrencia? Sí, solamente que esta es válida únicamente por el tiempo en que dure el arrendamiento o el usufructo. Entonces, la concurrencia en el arrendamiento está limitada, y básicamente está limitada solo durante el tiempo en que exista el arrendamiento de la empresa. ¿Por qué? Porque si yo tengo una empresa, por ejemplo, bueno, por ejemplo, soy el dueño de McDonald's y yo doy esa empresa en arrendamiento a otra persona, entonces el principio de concurrencia aplica solamente durante el tiempo del arrendamiento. El hecho que yo se la alquile a una persona durante 6 meses quiere decir que durante 6 meses no puede abrir otro restaurante igual. Muy bien. Ahora, pregunta 27. ¿Qué datos debe contener el formulario con que se inscribe a un comerciante individual? Nombres y apellidos. Vamos a escapar esa pregunta. Bueno, vamos a ver. La respuesta es nombres y apellidos completos, estado civil, nacionalidad, domicilio, dirección, actividad, régimen económico, nombre de la empresa y fecha. Bien. Pregunta número 28. Datos que debe contener el formulario. Esa tampoco. 29. ¿Qué libros lleva el registro mercantil? Los libros del registro mercantil es de comerciantes individuales, de sociedades mercantiles, de empresas y establecimientos mercantiles, de auxiliares de comercio, de presentación de documentos, los libros que sean necesarios para las demás inscripciones que requiera la ley, índices y libros comerciales. ¿Cuál es el principio de exclusividad? Al momento de la inscripción en el registro mercantil, adquiere la sociedad el derecho de uso exclusivo de su razón o denominación social y no podrá ser adoptada por la sociedad con objeto semejante mientras subsista inscrita la primera. Al momento en que se inscribe en el registro mercantil, adquiere la sociedad el derecho de uso exclusivo de su razón y no podrá ser adoptada por sociedad con un objeto similar mientras esté inscrita la primera. ¿Cuál es la forma de las aportaciones no dinerarias? Son aportados por los socios y pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justipreciarán en la escritura pública o en el inventario previamente aceptado por los socios y debe protocolizarse. ¿Qué bienes no dinerarios son aceptados como aportaciones? Los bienes muebles e inmuebles, las patentes de invención, los estudios de prefactibilidad y factibilidad, los costos de preparación para la creación de la empresa, así como la estimación de la promoción de la misma. El nuevo socio es responsable por las obligaciones de la sociedad anteriores a su ingreso. Sí es responsable según la forma adquirida por la sociedad, incluso aun cuando se haya cambiado la razón o denominación social.
Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.